Hola chavos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver el último tema que tiene que ver con biotecnología, que básicamente es la bioremediación. Van a poner en su libreta una actividad introductoria focal, ya saben, van a tratar de contestar estas tres preguntas. La primera es, ¿qué es contaminación para ustedes? Posteriormente, ¿cuáles son los tipos de contaminantes que ustedes creen que existen? Y obviamente de ahí, ¿qué es bioremediación y para qué creen que sirve? Puede ponerle pausa al video, tratar de contestar las preguntas de manera previa y posteriormente ver el video. Bueno, vamos a empezar con la contaminación. La contaminación es cualquier proceso que pone en el medio ambiente sustancias que son nocivas para la salud de los humanos, para la salud de todos los seres que viven en ese lugar. Estos, estos contaminantes o estos productos rompen lo que es el equilibrio del ecosistema. Bueno, eso tal vez lo vayan a ver más adelante en ecología, a más detalle, pero antes de empezar con el proceso de bioremediación, pues es importante que ustedes sepan qué tipos de contaminantes hay. Bueno, el primero es el contaminante que existe en el aire, los tipos de contaminación en el aire. También tenemos lo que es la contaminación del suelo. Y también lo que tenemos la contaminación en el agua. Los tipos de contaminantes que podemos tener o que existen más bien son tres tipos: el biológico, el químico y el radioactivo. El biológico es todo lo que implica a un ser vivo y puede llegar a contaminar. Bueno, aquí algunos ejemplos. Tenemos a los virus, que bueno, básicamente ya habíamos visto en la clasificación que es una especie de ser que está entre lo vivo y no vivo, pero sin embargo, cuando algo está contaminado de virus, bueno, pues nos puede llegar a producir enfermedades y obviamente es un efecto contaminante. También las bacterias, cuando contaminan las comidas, los cuerpos de agua, cualquier cosa y la ingerimos, pues nos puede llegar a producir una enfermedad. Los protozoarios, que son el ejemplo más clásico, son las amibas que se encuentran en la comida que luego comemos en la calle, los hongos y pues algunos gusanos, ¿no? Todos estos son contaminantes biológicos porque tienen vida y llegan a producir enfermedades. Los químicos, bueno, existen de varios tipos. Están los gases, los vapores, las nieblas, los polvos, los humos y los humos metálicos. Entonces están en sus tres estados: gaseoso, líquido y sólido. En algunos ejemplos de gases podemos encontrar el dióxido de carbono, que es uno de los más conocidos. En el caso de los vapores, pues el formol, los alcoholes, los aldehídos, las cetonas. En el caso de las nieblas, bueno, ácidos clorhídricos, hidróxido de sodio. En el caso de polvo, asbesto, carbón, madera, óxido metálico, sílice. En el caso de humo, bueno, asfalto, hidrocarburos policélicos. Y en el caso de humos metálicos, aluminio, cadmio, cobre, cromo, estaño, manganeso, níquel, plomo, silicio y berilio. En el caso de los contaminantes radiactivos, bueno, la contaminación radioactiva es la presencia no deseada de sustancias radioactivas en el entorno. Esta contaminación puede proceder de radioisótopos naturales o artificiales. La contaminación de las personas, esta puede ser interna cuando han ingerido, inyectado o respirado algún radioisótopo, o externa cuando se ha depositado el material radioactivo en su piel. La contaminación de alimentos puede haberse incorporado al interior de los mismos al estar en su parte exterior. La contaminación de los suelos, en esta forma, la contaminación puede ser solo superficial o haber penetrado a profundidad. Y en el agua, bueno, es de la misma manera. Los radioisótopos disueltos se encuentran en el agua. Y bueno, se define como el proceso donde se usan componentes celulares, organismos vivos y enzimas libres con el fin de realizar mineralización o una transformación parcial de humificación de los residuos y una alteración del estado redox de los metales. El aumento de la población Hola chicos, vamos a ver el último tema sobre biotecnología, el uso de la bioremediación. Para empezar lo que es la clase, van a contestar estas preguntas en su portafolio de evidencias. Las preguntas son las siguientes: van a definir lo que es la contaminación, cuáles son los tipos de contaminantes que existen, qué es bioremediación y para qué creen que sirve. Pueden poner pausa
continuar, bueno, básicamente la contaminación es el proceso donde se utilizan componentes celulares, organismos vivos y enzimas libres con el fin de realizar mineralización o una transformación parcial, la humificación de los residuos y una alteración del estado redox de los metales. O básicamente, en otras palabras un poco más sencilla, es cuando cualquier producto que no pertenece al medio ambiente en donde se habita está alterando los procesos normales ambientales. Estos productos pueden llegar a causar daños a la salud y pueden alterar todo el ecosistema, causando muertes a todas las especies que cohabitan en él. El aumento de la población de los humanos pues ha generado procesos de contaminación bastante grandes. Cada uno de los humanos tiene una huella ecológica. ¿Eso qué quiere decir? El uso de ciertas sustancias o la realización de ciertos procesos que pueden llegar a producir efectos contaminantes. Y bueno, el planeta, como hay tantas personas, el planeta no se ha dado abasto para poder restablecer o recuperar o darle el proceso de recuperación a lo que es el planeta. Entonces, básicamente existen tres tipos de contaminación. La primera es la contaminación del aire, que son todos los gases que llegan a producir o a transformar la atmósfera que nos rodea. La contaminación del suelo, todos los productos que no se pueden biodegradar, como los PETs, los plásticos. La contaminación del agua, pues básicamente son todos los desechos que realizan los seres humanos y que son tirados o desechados a lo que son los cuerpos de agua, como los mares, lagos, lagunas, etcétera. Los tipos de contaminantes que existen son tres: el biológico, el químico y el radioactivo. Los biológicos tienen que ver con la vida, son todos los seres vivos que llegan a contaminar cualquiera de estos tres, ya sea el aire, ya sea el agua o ya sea el suelo. Y básicamente aquí podemos encontrar a los virus, como por ejemplo la hepatitis, el SIDA, la rabia, la gripe, las bacterias como el tétanos, tuberculosis, los protozoarios como la amiba, que puede llegar a causar lo que es la gastroenteritis probable infecciosa, la toxoplasmosis, que es transmitida a través de los gatos a las mujercitas, los hongos, por ejemplo la candidiasis, que es una enfermedad de transmisión sexual, el pie de atleta, y la histoplasmosis. Y bueno, también podemos encontrar otros como pues gusanos que pueden llegar a contaminar alimentos o lugares, ¿no? Ambientes. En el caso de los contaminantes químicos lo podemos encontrar en tres fases: en el estado gaseoso, líquido o sólido. En el estado gaseoso podemos encontrar a los gases como óxidos de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. En el caso de los vapores, alcoholes, aldehídos, cetonas, derivados halogenados, esteres, hidrocarburos alifáticos. En el caso de los líquidos, bueno, podemos encontrar nieblas como aceite mineral, ácidos clorhídricos, crómico, sulfúrico y hidróxido de sodio. Y en el caso de los sólidos, bueno, polvos como asbestos, carbón, caolín, madera, óxido metálico y sílice. Humos, asfalto, hidrocarburo policélicos y humos metálicos como aluminio, cadmio, cobre, cromo, estaño, manganeso, níquel, plomo, silicio y berilio. En el caso de los contaminantes radioactivos, bueno, la contaminación radioactiva es la presencia no deseada de sustancias radioactivas en el entorno. Esta contaminación puede proceder de radioisótopos naturales o artificiales. La contaminación de las personas se puede dar por haber ingerido, inyectado o respirado algún radioisótopo de manera externa, cuando se ha depositado el material radioactivo o se ha puesto el material radioactivo en la piel. La contaminación de los alimentos, pues del mismo modo, en la parte se introduce lo que son estos radioisótopos a la comida y pues nosotros la ingerimos. La contaminación de los suelos, en este caso la contaminación puede ser solo superficial o haber penetrado a profundidad. Y la contaminación del agua, aquí la contaminación aparecerá como radioisótopos disueltos en la misma. Este proceso de contaminación se ve un poco más explicado en lo que es la materia de ecología, pero pues aquí es importante mencionarlo para que ustedes entiendan lo que es la bioremediación y todo el alcance que tiene lo que es la bioremediación. Entonces, bueno, las ventajas de la bioremediación es que no produce desechos significativos en cantidad y en general tampoco produce toxicidad. Es una herramienta de poco demanda energética, es comparable más económicamente que todas las estrategias posibles
Funciona como complemento de otras técnicas o secuencialmente a ellas y causa una perturbación mínima en el sitio de operación. Resulta en operaciones sencillas y bajo requerimientos. En pocas palabras, la bioremediación es el uso de herramientas de biotecnología para deshacernos de todos estos contaminantes. Existen algunas técnicas de bioremediación, las más importantes son las que vamos a mencionar, existen más obviamente, pero bueno, eso ya es como para carreras de biotecnología un poquito más avanzadas, pero para que ustedes conozcan algunas. Entre estas encontramos la bioestimulación, el bioaumento y la fitorremediación. La bioremediación es un método que implica la modificación del medio ambiente para estimular existentes bacterias capaces de bioremediar. Esto se puede hacer mediante la adición de diversas formas, desde limitar los tipos de nutrientes tales como el fósforo, nitrógenos, oxígeno o carbono. En la bioestimulación se hace hincapié en la identificación y el ajuste de ciertos factores químicos tales como la temperatura, el suelo, el pH, el contenido de la humedad, contenido de nutrientes, etc., que pueden ser inminentes a la velocidad de biodegradación del contaminante por los indígenas microorganismos en el sitio afectado. La bioestimulación no es poner nada. La bioestimulación básicamente se utiliza los mismos seres vivos que encontramos en el lugar contaminado y se estimulan quitándoles o poniéndoles ciertos elementos para que funcionen, para ayudarnos al proceso de descontaminación. Eso es la bioestimulación. Ahora, el bioaumento es la adición de microorganismos contaminantes que poseen la capacidad de catabolizar o de degradar parcial o totalmente el contaminante presente en dicha matriz. Se suele aplicar cuando la velocidad de degradación del contaminante en la matriz sin inocular no es suficiente para que se remueva en tiempos convenientes. Por ejemplo, cuando hay un proceso de contaminación bastante fuerte, se agregan a lo mejor lo que son bacterias, y estas bacterias, su función principal es alimentarse de este proceso o de este contaminante y se va a degradar rápidamente el contaminante porque pues se lo van a comer lo que son las bacterias. Esto se le conoce como bioaumento. Entonces es básicamente poner seres vivos que se alimenten del insumo contaminante. La fitorremediación, fito quiere decir planta, entonces es el uso de las plantas para la descontaminación de los suelos, la depuración de las aguas residuales o la limpieza del aire interior, usando vegetales, ya sean plantas vasculares o algas. Ficorremediación, fico quiere decir algas, entonces fito, plantas, fico, algas. También se incluyen a los hongos, entonces aquí se le conoce como micorremediación. Fito quiere decir plantas, fico quiere decir algas y mico quiere decir hongos, y por extensión de los ecosistemas que contienen estas plantas. La fitorremediación es un conjunto de tecnologías que utilizan las plantas para reducir, degradar o inmovilizar compuestos orgánicos, contaminantes, naturales o sintéticos de la tierra, del agua o del aire que provienen de las actividades humanas. Esta técnica también puede tratar la contaminación por compuestos inorgánicos como metales pesados o radioisótopos. Hay plantas que tienen la capacidad de absorber más dióxido de carbono que las normales, o plantas que, por ejemplo, en laboratorios donde se maneja formol o se maneja alcoholes y otras sustancias volátiles, bueno, estas tienen la capacidad de absorber estos gases y descontaminar lo que es el área. Entonces, la fitorremediación pues se utiliza para purificar lo que son los medios, lo que es la parte ambiental del oxígeno, y también para descontaminar lugares, cuerpos de agua que tienen algún proceso contaminante. Y bueno, ya para finalizar, vamos a ver este ejemplo, es del Deepwater Horizon. Aquí en esta imagen, bueno, vemos dos imágenes donde hay un animalillo ahí todo lleno de petróleo, y vemos una imagen de lo que es el mar lleno de petróleo. En la imagen se muestra un brillo de petróleo que cubre la superficie del Golfo de México en el 2010, mientras los barcos trabajaban para ayudar a controlar el derrame de Deepwater Horizon. Entonces, del Deepwater Horizon, si ustedes lo buscan en internet, es un derrame de petróleo bastante significativo. El derrame de petróleo del 2010 en el Golfo de México es la mayor descarga accidental de petróleo en un entorno marino, para el cual se realizó un esfuerzo proporcional de respuesta de emergencia.
A diferencia del derrame de Valdez, que fue el último derrame importante que afectó a los Estados Unidos antes del 2010, la descarga del Deepwater ocurrió en aguas profundas y se usaron volúmenes extraordinariamente grandes de dispersante químico durante los esfuerzos de respuesta de emergencia. En esta catástrofe medioambiental que afectó al Golfo de México, 42 millones de litros de petróleo, se realizaron pruebas de biodegradación de los consorcios microbianos autóctonos de la zona. Se empleó la bioestimulación, o sea, no se agregaron bacterias, se estimularon las que ya se encontraban mediante la aplicación de nitrógeno en fertilizantes, y en total se aplicaron 48.600 kilogramos. Esto representa el mayor uso de bioremediación usado hasta la fecha. Por ello, su evaluación y seguimiento sirve como referencia en otras catástrofes similares para determinar cuándo es útil o no el uso de bioremediación. Estudios realizados en 18 y 20 años después del accidente parecen coincidir que la bioremediación es poco efectiva tras la desaparición del 70%. Ahorita la bioremediación es un proceso que es bastante utilizado. Las bacterias que se utilizan son modificadas de tal manera que cuando están trabajando pueden presentar hasta bioluminiscencia, es decir, mientras están consumiendo el producto contaminante se encienden como si fueran luciérnagas, y una vez que se termina lo que es el proceso, todo lo que es el proceso de desecho del contaminante, pues se apagan. Entonces esto les indica a los científicos pues que es hora de desactivar, o muchas de estas bacterias están genéticamente modificadas para que cuando terminen su trabajo mueran. Entonces, conforme va aumentando los conocimientos acerca de la bioremediación, el uso de seres vivos para la descontaminación pues nos va a ir ayudando. Uno de los grandes problemas bioéticos sobre el uso de la bioremediación es la parte de que si realmente están descontaminando o estamos produciendo un poco más de contaminación. Yo creo que antiguamente pues tendríamos la sospecha de, ¿no? Pero ahorita las herramientas genéticas pues nos están dando estas facilidades, ¿no? Ponerles luminiscencia y ponerles rangos de vida corto para poder bioremediar de una manera fácil, corta y sencilla. Bueno, como actividad de cierre, chavos, para este tema, van a investigar otros casos donde se han utilizado procesos de bioremediación. Les comento, hay un montón de artículos en internet acerca de bioremediación. Lo pueden buscar en la revista Cielo o en alguna otra revista. Traten de utilizar otro que no sea el Deepwater. Uno diferente en donde ustedes describan qué fue lo que pasó y qué tipo de bioremediación se utilizaron. Ahorita vimos 3. ¿Y cuál creen que es el problema bioético de ese caso de la bioremediación? Yo ahorita ya les comenté o les compartí un poco acerca de esto. Eso donde lo van a poner en el portafolio de evidencias, y ya saben, chavos, es parte de su evaluación. Nos vemos.